en la serie sobre Colosenses, capítulo 3 es el que nos tocaba hoy, pero ayer decidí cambiar de guía y como hoy vamos a tener un bautismo, yo quería predicar hoy sobre Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un texto que habla del bautismo del cristiano. No el bautismo de agua como nosotros vamos a ver hoy, pero simbólicamente lo que ocurrió adentro de cada cristiano cuando vino a conocer al Señor. Quería pasar por este pasaje para ayudarnos a ver qué es nuestra identidad en Cristo. Es una identidad con Cristo inseparable. Y lo que vamos a ver hoy es lo que ocurrió dentro de nosotros en el momento que nosotros recibimos a Cristo. El bautismo nos salva, hermanos. El bautismo es algo que representa lo que Cristo hizo dentro de nosotros. Y tenemos que entenderlo hoy porque hay muchas personas hoy que están confundidos cuando vienen al bautismo. Hoy en día bautizan niños o le tiran agua encima de la cabeza a las personas o creen que el bautismo salva. Y hay muchas enseñanzas raras sobre, también algunos bautizan niños. Y hay muchas enseñanzas, otra vez, que no son bíblicas sobre el bautismo. Yo cuando comencé el servicio hoy leí Mateo capítulo 28 y ahí está el mandato de Jesucristo que dice que bautízalo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Quiere decir que para ser un discípulo tiene que uno traerlo al Señor y después bautizarlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es el mandato del Señor Jesucristo. Es el mandato que sigue la iglesia. Otra vez, a través de los años y por diferentes razones, eso he cambiado en algunas iglesias, en algunos lugares, por diferentes razones. Otra vez, ninguna bíblicas, pero diferentes razones, tradiciones o financieramente. Hay diferentes razones por qué he cambiado, pero el bautismo bíblico es representante, es algo simbólico que uno hace para demostrar al mundo lo que ocurrió dentro de nosotros. Y la iglesia primitiva, recuerda, era la mayoría judíos, ¿no? Cuando uno se bautizaba como judío, estaba declarando su unidad con Cristo. ¿Qué tú creías que la familia hacía cuando ellos declaraban su fe? Muchos de ellos fueron cortados de su familia y de la herencia. Otra vez, es fácil decir yo soy cristiano y quedarme escondido y nunca nadie saber. Es otra cosa declararlo públicamente a todo el mundo para que todo el mundo sepa quién yo soy y de quién yo soy. Diciendo eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 6 y vamos a leer hoy de los versículos 1 al 11. Romanos 6, 1 al 11. Lo que tiene la Biblia, la Nueva Biblia de América, es en la página 1156. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza a su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vida para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y oro, Señor, otra vez, que tú nos ayudes realmente a entender nuestra salvación y lo que ocurrió en cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. También oro para todo que esté aquí que no te conoce y nunca ha sido bautizado en el Espíritu, Señor. Que hoy sea el día, Señor. Que hoy sea el día. Oramos en nuestro nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Podemos ver en el inicio de este pasaje, hermanos, en los primeros 2 versículos, que el apóstol hace una pregunta, hace 2 preguntas, no, hace 3 preguntas aquí. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia, él está diciendo, la gracia de Dios nos ha demostrado y nos ha dado permiso para pecar libremente. Es lo que está preguntando. Y él está haciendo esta pregunta porque antes del capítulo 6, en el versículo 20 del 5, él dice, la ley se instruyó para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abunde, sobreabunda la gracia. Eso no importa si yo soy hijo de Dios, no importa si yo peco, la gracia de Dios es superior a mi pecado. Yo no puedo perder lo que Dios me ha dado. Las personas que enseñan que uno puede perder la salvación otra vez, no es una enseñanza bíblica, porque la enseñanza bíblica enseña que la gracia de Dios abunda el pecado que yo puedo cometer. Otra vez, estas personas le ven esto y dicen, después yo puedo pecar libremente y nunca tendrá consecuencia de mi acción. Así no vive el mundo hoy, así no viven los cristianos hoy, viviendo diciendo que pueden vivir el pecado porque son salvos. Y hay 2 extremos, es que hay algunos que creen que pueden vivir el pecado y ser salvos, y hay algunos que otra vez que viven en el otro lado de esa cuestión, hermanos. Es que no tenemos que entender la pregunta de la gracia de Dios. La gracia de Dios es dada a nosotros para darnos permiso para pecar. ¿Puede uno seguir viviendo en pecado ahora que conoce al Señor, sabiendo que otra vez sus pecados son perdonados? Y vemos en el versículo 2, ¿qué dice él? De ningún modo. Ustedes están mal entendiendo la palabra de Dios. Sí, la gracia abunde, pero la gracia, otra vez, la gracia de Dios cubrirá todos tus pecados. Pero el creyente no está dando permiso al creyente para vivir en pecado. No es lo que está enseñando la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto, el cristiano está muerto al pecado. ¿Cómo yo puedo vivir si estoy muerto al pecado? ¿Cómo puedo andar en pecado si estoy muerto en el pecado?
está preguntando aquí. La posición de creyente muestra la absoluta imposibilidad de que un verdadero creyente pueda continuar viviendo o caminando en pecado. La palabra aquí, viviremos, significa practicar o rendirse habitualmente al pecado. El verdadero creyente no practica el pecado y ya no ceda al pecado. Mira lo que dice 1 Juan 7 al 10. 1 Juan capítulo 3, 7 al 10 dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado, el que camina en pecado, el que vive en pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? Ninguno. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Otra vez, no dice que nunca va a pecar, dice que practica o que anda o que vive en pecado. Porque la simiente, es la razón por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. Estamos sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, el que no está caminando en justicia, otra vez, ninguno camina a la justicia perfectamente, pero uno que está caminando en justicia, en obediencia a la palabra de Dios, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esa frase, la última frase, a muchos no les gustan esa frase, porque si no estoy demostrando de amor mi amada, pues tampoco soy hijo de Dios. Un creyente verdadero demuestra amor a sus hermanos. Se sacrifica por sus hermanos. Ahora, un creyente no puede vivir sin pecar, y eso es lo que está diciendo otra vez. Hay una gente que está en el otro lado que creen que el cristiano vive en perfección. Hay algunos que creen que pueden pecar todo lo que quieren y son salvos, y algunos que creen que son perfectos y no pecan, que para ellos no pecan. Yo le pregunto, hay un extremo de calvinista, hyper-calvinist, que creen que están en un estado perfecto, que no pecan. Y le estaba hablando con un señor una vez, y él me dijo, yo le pregunté, él me estaba tratando de convencer del hyper-calvinist, y yo le dije, pero tú me estás diciendo a mí, porque él cree que cada cristiano está en un estado perfecto. Pero cuando yo peco, ¿cómo es que yo peco? Si él dice que Dios controla todo lo que nosotros hacemos. Pero tú me estás diciendo a mí que cuando yo peco, Dios me hace pecar. Porque es lo que tú estás diciendo. Es decir, tú estás loco. Y me fui. Yo no voy a escuchar más porque está hablando boberías. Hermanos, un cristiano no puede vivir en pecado. Dios es perfecto. No puede tener nada que hacer con pecado. Otra vez, nosotros cuando pecamos tenemos que pedirle perdón. El creyente está en constante, ¿qué? Arrepentimiento. Cada creyente debe estar confesando sus pecados constantemente. No que somos perfectos, pero estamos caminando en justificación. Estamos caminando en una condición perfecta delante de Dios. Ninguno llegaremos a la perfección hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero estamos creciendo ahí, hermanos. Y para poder crecer, para poder Dios a purificarnos a nosotros, tenemos que ¿qué? Ser purificados. Otra vez vamos a caer, pero el creyente reconoce su pecado, confiesa su pecado y se levanta y sigue adelante. No camina en ese pecado, no se queda ahí, hermanos. 1 Juan 1, 8 a 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, hay muchos cristianos que creen que
no pecan porque tienen tanta gracia que no pueden pecar, ¿no? Es que, hermanos, y son personas que nunca confesan sus pecados porque no tienen razón para confesar sus pecados, ¿entienden, hermanos? Pero la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos de confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando estamos confesando, ¿qué está haciendo el Señor? Él está limpiando, hermanos. Él está sacando la impureza que queda en cada persona. Otra vez, esta carne es este mundo. Cuando nosotros daríamos la presencia de Dios, dice la palabra que vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado. Esta carne se quedará en este mundo. Dios está en el proceso de perfeccionarlos. Pero el que no reconoce que es pecador, o sea, que peca, no es justo de ser perdonado. Pero a la misma vez, no está enseñando que debemos de caminar en pecado. Y eso otra vez es el otro lado de esto, lo que él está corrigiendo en el capítulo 6, que muchos creían otra vez que si estamos salvados por la gracia y estamos bien delante de Dios y nada que podemos hacer, podemos perder la salvación. Después yo camino mi pecado y estoy bien con Dios, pero no puede ser y vamos a ver por qué. Es imposible que un creyente siga caminando en pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1:4. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero yo creo que el pasaje más fácil para entenderlo, leído de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. That's the wrong verse. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ahí está la Nueva Biblia América. Pero así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Déjenme leer eso otra vez. Así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, todo lo que han hecho, lo he hecho para nosotros, luego para que de escapar de la corrupción que hay en este mundo. Lo que el Señor hizo en la cruz fue para nosotros que escapar la corrupción que hay en este mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza de ¿qué? Una naturaleza divina. Eso lo vivimos aquí, hermanos. Estamos en el proceso de crecer y madurar en la naturaleza divina. Nosotros debemos de parecer más y más a Cristo cada día. El creyente debe de parecer más. Cuando la gente te ven a ti, deben de ver a Cristo. O sea, tú debes una reflexión de Él en este mundo. Y si no lo eres, ¿por qué? Es el llamado de cada creyente. Ahora, esa es la introducción de este pasaje. Ahora, cuando miramos los versículos 3 al 10 en el texto de hoy, veremos 3 puntos que nos dejan saber cómo la naturaleza divina es posible. ¿Cómo es que es posible que tengamos nosotros una naturaleza divina? Primero, el creyente debe saber que es bautizado, colocado en Cristo. Cada creyente debe de entender esta verdad, que es bautizado y colocado en Cristo. Ahora estamos aquí hablando del bautismo espiritual que ocurre en cada creyente cuando recibe a Cristo. Y los versículos 3 al 5 dice: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección.
Amén. Ahora vamos a mirar esto, hermanos. Somos bautizados queriendo decir que somos, cuando dice que somos bautizados, quiere decir que somos identificados con Cristo en la muerte de Cristo. El creyente está inmerso, colocado o identificado con Cristo en la muerte. Esta es la posición del creyente. Muy simplemente, si el creyente realmente murió cuando Cristo murió, entonces Él ha muerto al pecado y es liberado del pecado y de su castigo. Y habiendo muerto, el creyente nunca tendrá que estar bajo el reinado del pecado y su juicio otra vez. Espiritualmente fuimos participantes de la muerte de Cristo, ligado y unido a Cristo en su muerte. Por tanto, están muertos para el pecado y todos sus efectos, hermanos. ¿Ustedes entienden eso? Ustedes están muertos al pecado y todos sus efectos. Qué glorioso regalo nos ha dado el Señor. Mira lo que Gálatas 3:27 dice. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han ¿qué? Revestidos. Cada creyente es una nueva criatura revestido en Cristo. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte, hermanos. También fuimos bautizados o identificados o revestidos con Cristo también en su resurrección. Otra vez estamos identificados con Él, unidos con Él. El creyente tiene la semilla de Dios morando en Él. Estamos íntimamente, eternamente unidos con Él, hermanos. El versículo 4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El creyente espiritualmente también es bautizado y colocado o identificado, revestido. Visualmente, algo que vemos en el bautismo de agua, ¿no? Cuando uno se bautiza en el bautismo de aguas, otra vez, es algo external representando algo que ocurrió internal en nosotros, ¿no? Pero cuando el creyente está sumergido en las aguas, él está sumergido y representa que está sumergido en las aguas ¿de qué? De su pecado. Y cuando el creyente está levantado de las aguas, la agua representa la purificación del creyente y la limpieza del creyente, y cuando se levanta de las aguas está representando la resurrección de Cristo, pero también está representando la resurrección y la vida nueva en Cristo que cada uno de nosotros tenemos. Somos criaturas nuevas, somos personas nuevas. La persona vieja se quedó muerta en las aguas. La persona nueva es resucitado de las aguas. En un sentido, cuando inmersivo bajo el agua, está diciendo la persona, todo lo que yo era como pecaminoso, hijo de Adán, fue puesto a la muerte en la cruz. A salir del agua está diciendo lo que dice en Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Esa es la realidad de cada creyente. Si tú eres hijo de Dios, eso debe ser la realidad de tu vida. Amén. Amén. También el bautismo espiritual también identifica, y lo quiero dividir porque no quiero que se confunda. Cuando digo espiritual es lo que Dios hace dentro de nosotros. Cuando dice externo, estoy hablando de lo que nosotros vamos a hacer hoy. No es la misma cosa. El bautismo físico no salva a nadie. Tú te puedes bañar 10 veces al día, hermanos, y no te salvará. Es más que agua, pero cuando estamos haciendo la ceremonia, estamos identificando la persona con Cristo y lo que Cristo hizo en esa persona. Yo quiero que ustedes
lo tengan dividido y entienden. Cuando yo cuando digo que hemos identificado espiritualmente, estoy hablando de lo que ocurrió dentro de nosotros. Y diciendo eso, quiero leer el versículo 5. Dice, porque si hemos sido unidos a Él, y esa es la parte clave aquí en el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él, hay una identificación, hay una unción permanente con el creyente y su Dios, que ocurre cuando uno es nacido de nuevo. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, cuando estamos identificados con Él, su muerte, ciertamente los seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ves que estamos unidos con Él, el creyente está unido con Cristo en su muerte y su resurrección. Espiritualmente estamos unidos con Él. Efesios 2, 5 a 6 también lo dice similarmente en los versículos 5 a 6. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, estamos hablando espiritualmente, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en los placeres de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, está hablando futuramente, pero está hablando como ya estamos ahí. Es una realidad. Nosotros estamos ahí. Que nosotros vamos a tener vida eterna y estar en la presencia de Dios es una realidad futura, pero es una realidad. Dios habla aquí, la palabra de Dios habla aquí como es algo que ya ocurrió. Por nuestra unión, hermanos, por nuestra unión con Cristo, somos vistos como liberados de este presente mundo humano y sentados en Cristo en su gloria. Y nuestras mentes deben estar dirigidas a las cosas de Él ahora. Como estamos ya sentados ahí, tenemos que tener nuestras mentes. Y la semana que viene vamos a predicar Colosenses capítulo 3, 1 al 4, que habla que debemos tener nuestras mentes en las cosas de arriba. El creyente debe estar viviendo pensando en las cosas celestiales. Nuestras mentes deben estar ahí porque somos hijos de Él. Somos unidos con Él. Si yo morí y mis pecados murieron, cuando Él resucitó, yo resucité también y tengo una vida nueva. Ahora yo vivo con la mente fijada en Él, en lo futuro, en la gloria de Él, en el día que yo estaré en la presencia de Él. Yo vivo con eso en la mente todos los días. Ya no pienso como el mundo, hermanos. Segundo punto, el creyente debe saber que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y quiero empujar esto porque, hermanos, nosotros no entendemos, muchos días no entienden lo que quiere decir esto, pero mira lo que dice el texto 6 a 7, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, otra vez, la persona que yo era antes de conocer a Cristo, la persona carnal que yo antes era, el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Otra vez, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él fue crucificado, representando la muerte. Nosotros estamos unidos con eso, quiere decir que el viejo hombre fue muerto, fue matado en la cruz con Cristo. Ese hombre no existe. Somos una nueva criatura. Yo soy nacido de nuevo, soy una persona nueva en Cristo. El viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestros cuerpos de pecado fuera destruido. Eso no importa lo que pasa con este cuerpo. Es que no importa. Porque un día será destruido. Cada uno de nosotros, hermanos, te garantizo esto, que cada uno de nosotros moremos un día. Un día ustedes van a ir a la funeraria mía, hermanos. Es que es inevitable. Pero sepan dónde yo estoy.
porque este cuerpo es temporario. Y el cuerpo de cada uno de ustedes es temporario, hermanos. Estamos aquí por un tiempo corto. Pero lo que nosotros hacemos en este mundo determina la eternidad, hermanos. Tenemos que entender eso. Para que nuestros cuerpos de pecado fueran destruidos a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si mi cuerpo, lo que la persona que yo era antes está muerta, ya soy libre del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Por eso el cristiano no puede, déjame decir así, el cristiano no puede seguir caminando en pecado. Es que no puede, porque es una persona nueva en Cristo. Es que una criatura nueva en Cristo no puede andar con una persona que está muerta. Porque es que mira lo que dice el 7, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ahora, el texto aquí dice nuestro viejo hombre, significando nuestra vieja vida sin Cristo. La vida, otra pecaminosa, que fue bautizada, identificada con Cristo en la muerte. El 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. El cuerpo humano es visto como un instrumento de pecado, hermanos. La idea es que todo pecado dentro de un creyente es destruido, conquistado, perdonado y crucificado con Cristo. El creyente es liberado del pecado. El creyente comienza de nuevo, es nacido de nuevo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, empezamos y comenzamos de nuevo como personas, como niños en Cristo Jesús. Por eso se usa el término de la persona que recibe a Cristo como una criatura nueva, o una persona que es nacida de nuevo. Pues eso es lo que actualmente ocurre espiritualmente dentro de nosotros. El creyente es liberado, no solamente liberado del pecado, pero el creyente también comienza de nuevo y es nacido de nuevo y permanece limpio y libre del pecado contaminado y también camina en confesión constante con Dios y en compañerismo constante con Dios. Dice el texto otra vez, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cómo es que uno puede seguir caminando como esclavo del pecado? Dice el creyente. Es que no puede, hermanos. Si tú sigues caminando como esclavo del pecado, tú no conoces a Cristo. La palabra se diseña que tú no conoces a Cristo, pues no puedes seguir caminando en pecado. El viejo hombre fue crucificado para capacitar al creyente para renunciar al pecado. Por eso el creyente tiene que renunciar al pecado porque ya es una persona nueva y tiene asqueroso, tú debes tener asqueroso o odiar el pecado, mejor dicho, ¿no? Debe uno odiar o rechazar mejor el pecado. Yo no puedo, es difícil entender personas que se llaman cristianas y quieren abrazar el pecado y protegen el pecado. Otra vez, yo no sé cuántas personas me peleen a mí porque yo, otra vez, tú piensas muy bíblico. Tus respuestas siempre son bíblicas. Hermano, es que yo no sé otra manera de pensar. Es que no puedo pensar, porque la palabra me da las respuestas a las preguntas que tú me estás haciendo. Si esto es pecado, y la Biblia es pecado, y yo repito, sí, estoy bíblico, pero estoy diciendo la verdad. Yo no puedo vivir o aceptar un estilo de vida que es pecaminoso. Es que no puedo, porque no está en mi ser. Yo no soy, otra vez en mi vida vieja aceptaba eso y lo vivía, hermanos. Pero como un hombre nuevo en Cristo es que yo no puedo aceptar esa realidad. Es asqueroso, o debe de ser asqueroso para el cristiano. Y cuando el mundo que no conoce a Cristo ve eso, otra vez, no puede entender. Es que no puede entender porque tú no aceptas eso. Es que no podemos, porque Dios es santo y nosotros estamos llamados a vivir vidas santas. Primera de Pedro 4, 1, 2 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo
asumen también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Otra vez, estamos llamados a sufrir, rechazar el pecado. Aunque sufremos, aunque la gente se burla de nosotros, aunque las personas otra vez hagan lo que hagan, estamos llamados a vivir vidas justas delante de Dios. Porque el cuerpo ha roto con el pecado. Si el cuerpo ha roto con el pecado, ya no puedo yo caminar en ese pecado, dice, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Mi vida es una vida caminando y cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. El versículo 7 de nuestro texto dice, porque lo que ha muerto ha sido liberado de pecado. Otra vez, repitiendo y reformando y ¿cómo se dice? Reenfatizando ese punto, amén. Ahora, esa es la manera que somos liberados del pecado, caminando constantemente en abierta confesión ante Dios, orando todos los días por su perdón. Así es como el cristiano es liberado del pecado. El que no confiesa sus pecados se mantiene en sus pecados. El cristiano siempre está caminando en constante confesión de sus pecados. Admite y confronta sus pecados. Eso es difícil, ¿no? Cuando alguien te confronta a ti con algo que tú has hecho mal, ¿qué es tu primera respuesta? Defenderte, ¿no? Porque naturalmente en la carne nosotros queremos defender, aunque sabemos que estamos mal, queremos ganar el punto y defender y que nadie sepa que hicimos algo mal, ¿no? Y es la naturaleza del hombre del mundo. Pero el creyente no puede vivir así. El creyente tiene que confrontar sus pecados, confesar sus pecados y estar pidiéndole constante perdón al Señor. Y si el pecado es contra otra persona, tiene que ir a esa persona y también pedir perdón a esa persona. Así es que amamos a nuestros hermanos, ¿no? Muy fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero mira cómo dice 1 Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros, sino también por el del mundo entero. Otra vez, cuando pecamos tenemos a alguien que podemos confesar. Y Él es nuestro abogado. Quiere decir que Él es el que pelea nuestro caso. Y Él peleó nuestro caso y ganó nuestro caso con su sangre. No necesitamos más que Él. Él ha hecho todo. Él es nuestra propiciación. Eso quiere decir que Él cubrió nuestros pecados con su sangre y siendo la propiciación, Él también tomó toda la ira y el castigo de Dios en nuestro lugar. Él hizo todo para nosotros, hermanos. Ahora el último punto. El creyente debe saber que vive con Cristo ahora y para siempre. Mira cómo aquí Él termina. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Jesucristo ha conquistado la muerte una vez y para siempre, hermanos. Ahora debemos saber, hermanos, que Cristo resucitó de los muertos y ya no morirá más. Lo que dice el texto, que la muerte no tiene más dominio sobre Él, porque Él demostró victoria sobre la muerte cuando otra vez Él resucitó. Él cuando murió en la cruz otra vez demostró que era hombre cuando murió en la cruz, pero también demostró que era ¿quién? Era Dios cuando se resucitó y demostró poder. Él dijo, tumba este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Él demostró el poder sobre la muerte. Y así es que Él liberó a nosotros de la muerte.
Segunda Timoteo 1:10 dice y que ahora ha sido manifestado por la operación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Otra vez, ¿dónde es que se gana la inmortalidad? A través de uno predicar y recibir el Evangelio de Jesucristo. Ahora Cristo vive para siempre, para la gloria de Dios, enseña el texto. Y también nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, para siempre. Él es nuestro ejemplo. Cuando leemos otra vez el 10 y el 11, tenemos que leer el 11 para ver la parte de nosotros, pero el 10 dice, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es el llamado a cada uno de nosotros, hermanos. El creyente debe vivir para la gloria de Dios por toda la eternidad, comenzando ahora mismo, hermanos. Desde este momento, otra vez, desde el momento que tú reconociste a Dios o que recibiste a Cristo, debe de tú otra vez estar andando y viviendo para la gloria de Dios, no viviendo en tus pecados. Y veremos otra vez hoy, cuando vamos a bautizar a la hermana, eso es lo que representa el bautismo. Es lo que representa lo que Cristo hizo dentro de nosotros. Ya ves, cuando tú otra vez la ves en las aguas del bautismo, tú vas a ver una mujer otra vez clamando al mundo que yo era una pecadora, pero recibiendo a Cristo me uní a Él, me hice uno con Él otra vez, y Él tomó la muerte y el pecado de mí, yo me uní a Él. Y cuando se hunde las aguas, otra vez representando la muerte de Cristo, tú vas a ver que ahí otra vez los pecados míos se quedarán. Ya no, otra vez, ya los pecados no tienen dominio sobre mí. Y cuando se levanta de las aguas, representa su unión con Él en la resurrección, determinando que tiene el Dios que tiene poder de la vida, da vida eterna a cada persona, dejando los pecados y pegando los pecados de esa persona atrás. Eso debe ser la realidad en cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros que no conocemos a Cristo debe hacerlo hoy, hermanos. Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo y Él te está llamando a la salvación, no dejes que este día pase sin recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Él es la única manera, otra vez, de salvación. No hay otra manera. Él pagó el precio más alto por tu salvación. Y mi oración es que cada uno de ustedes hoy ponga su fe en Cristo. Y si no han puesto su fe en Cristo otra vez, y si no están caminando bien con el Señor, confese sus pecados, arrepiente de tus pecados y ponte bien con Él y esté caminando otra vez justamente con Él, en la voluntad de Él, sea la luz en este mundo, representándolo a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y oramos, Señor, que otra vez tú nos ayudes a entender más y más lo que ocurrió dentro de nosotros, Señor. No para la información, pero para nosotros crecer en amor por ti, Señor, reconociendo lo que tú hiciste por nosotros y sabiendo que nosotros no deservamos nada o merecemos nada lo que recibimos. Ayúdanos a crecer en ese amor para ti y nuestro amor por nuestros hermanos, Señor. Oramos por su nombre, Cristo. Amén. Voy a pedir, hermano, por favor, si pueden ir para atrás. Yo